Buenas a todos, mi nombre es Franklin Núñez, soy egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la materia de Análisis Cereal 2 impartida por el maestro Juan Toribio Milané en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy estaremos viendo el teorema de Stokes y cómo podemos utilizar este para el cálculo de integrales de línea. Bien, ahora presentaremos el contenido del tema. El contenido de este tema constará con presentar los métodos y estrategias de enseñanza, los objetivos a lograr, también contestaremos preguntas que consideramos necesarias para comprender el tema. Además, realizaremos una presentación de manera introductoria de lo que es el teorema de Stokes, realizaremos 3 ejercicios propuestos, concluiremos el tema presentando una frase reflexiva, además mostrando los recursos y bibliografías necesarias para desarrollar el contenido. Métodos y estrategias. Como métodos y estrategias para la presentación de este tema, utilizaremos un método expositivo en el cual, mediante la resolución de problemas, podamos adquirir el aprendizaje. Objetivos. Para desarrollar este tema, tenemos 2 tipos de objetivos, que son los objetivos generales y los objetivos en específico. En este tema, como objetivo general, tenemos resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias matemáticas en las cuales utilizaremos procedimientos y recursos. Y como objetivos en específico tenemos resolver integrales de línea, convertir las integrales de líneas a integrales de superficie y por último aplicar el teorema de Stokes. Preguntas. Antes de iniciar el tema, hay algunas preguntas que debemos hacer para comprender mejor lo que es el teorema de Stokes. Bien, tenemos ¿qué es una integral de línea y qué es una integral de superficie? Ahora bien, ¿qué es una integral de línea? Definimos como una integral de línea aquella que es similar o semejante a una integral definida, pero la diferencia está en que el integrando ahora es un campo vectorial y el dominio de integración ya no es un intervalo de x entre un punto A y B, sino que es una curva definida en el plano o en el espacio. Estas integrales fueron desarrolladas a principios del siglo XIX para resolver problemas físicos que involucran flujo de un fluido, fuerzas o electromagnetismos, entre otros. ¿Y qué es una integral de superficie? Una integral de superficie es aquella cuya región de integración es una superficie, solo que esta superficie es en el espacio. En este tipo de integrales tenemos que el integrando es un campo vectorial junto a su vector normal y el dominio de integración es una superficie. Estas integrales son bastante utilizadas para determinar la cantidad de flujo que atraviesa una superficie. Bien, ahora hablemos del teorema de Stokes. Este teorema nos permite cambiar integrales de línea a integrales de superficie utilizando el rotacional del campo vectorial. En su definición formal tenemos que si f es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, la integral de circulación f a lo largo de la curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera S, cuya frontera
es la curva C. Es decir, este teorema nos permite cambiar integrales de línea que están en el espacio, que por lo general suelen ser muy complicadas, a integrales de superficie, las cuales son mucho más sencillas de trabajar. Continuamos. Usos del teorema de Stokes para calcular las integrales de línea. Comenzaremos realizando un primer ejercicio. Para este ejercicio nos dan el campo vectorial y la curva. Tenemos el campo vectorial f, el cual es igual a x al cuadrado y más 2xj más z cuadrado k. Y nos dicen que la curva se forma la elipse 4x al cuadrado más y cuadrado igual a 4 en el plano xy en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, vista desde arriba. Este es el problema que nos dan. Bien, entonces, cuando tenemos un problema como este, lo primero que debemos hacer es graficar para poder comprender mejor qué es lo que debemos hacer. Para eso nos auxiliaremos de un software matemático llamado GeoGebra. Salimos de la presentación. Simplemente debemos escribir en Google GeoGebra en 3 dimensiones y introducir los datos o la elipse que nos dan. Bien, la elipse que nos dan es igual a 4x al cuadrado más y cuadrado y esta es igual a 4. Bien, podemos ver cómo se nos formó un cilindro, el cual sabemos que la región donde intersecta es lo que llamamos la elipse, la cual esa región intersecta el plano x, y. Bien, volvemos a la presentación, pues ya tenemos nuestra gráfica. Entonces, aquí tenemos lo que hemos graficado en GeoGebra. Entonces, esto que hemos graficado, lo que nos dice es que tenemos esta figura, la cual es intersectada por ese plano, que es el plano XY, y que se nos forma una elipse, la cual es 4x al cuadrado más yx más y al cuadrado igual a 4. Bien, eso es lo que llamamos el contorno o trayectoria. Entonces, ya con esta gráfica, ya tenemos los datos necesarios para comenzar a trabajar la integral de línea. Bien, por definición, esto es por definición del teorema de Stokes, nos dice que si tenemos la curva cerrada, el campo vectorial f con el diferencial de línea, esto va a ser igual a la integral doble de superficie del rotacional del campo vectorial por el vector unitario por el diferencial de superficie. Bien, lo primero que debemos hacer para el cálculo de esto es conseguir el rotacional. Bien, el rotacional está dado por el determinante de el vector unitario de mi campo vectorial, que sería I, J, K, el vector unitario, las derivadas parciales, derivada parcial en función de X, derivada parcial respecto de Y derivada parcial respecto de Z, y las componentes del campo vectorial. La componente, mi primera componente sería X al cuadrado, mi segunda componente sería 2X y mi tercera componente sería Z al cuadrado. Entonces, sabiendo esto, si queremos encontrar el determinante de esta matriz,
Una de las maneras muy sencillas es obteniendo los cofactores. Vamos a obtener el cofactor de I, el cofactor de J y el cofactor de K. Bien, recordemos que para obtener el cofactor de I, simplemente esta fila con esta columna, nos queda ese cofactor. El cofactor de J sería esta fila con esta columna, tendríamos este cofactor, y el cofactor de K sería esa fila con esta columna y obtendríamos ese cofactor. Aquí está lo que hemos dicho. Tenemos I con su cofactor menos, recordemos, J con su cofactor más K con su cofactor. Entonces, lo que debemos hacer es en I obtener la derivada parcial de z cuadrado con respecto de y menos, recuerden en cruz, la derivada parcial de 2x con respecto de z menos, en j sería la derivada parcial de z cuadrado con respecto de x y la derivada parcial de x cuadrado con respecto de z, aquí con su menos, más k, en k sería esta cruz, derivada parcial de 2x con respecto de x, menos esto que sería la derivada parcial de x al cuadrado respecto de y. Bien, entonces, si decimos la derivada parcial de z al cuadrado respecto de y, z cuadrado sería una constante y la derivada de una constante es 0, menos la derivada parcial de 2x con respecto de z sería 0, igual, ahora vamos con el menos, en j lo mismo, la derivada parcial de z al cuadrado respecto de x, z es una constante, entonces es 0, menos la derivada parcial de x cuadrado con respecto de z, 0, damos paréntesis, ahora vamos con k, más k, la derivada parcial de 2x con respecto de x. Recordamos que si tenemos una constante por una función idéntica, la derivada va a ser igual a la constante. Por eso en este caso es 2 menos la derivada parcial de x cuadrado con respecto de y, x una constante, es igual a 0. Realizamos esas dos operaciones y vamos a obtener como resultado 0i menos 0 en j más 2k. Entonces hemos obtenido el rotacional de f. Entonces es bueno saber que lo que nos dice Stokes, lo que hace el teorema de Stokes, es que en vez de que trabajemos con un campo vectorial difícil como el que nos habían dado en el problema, con el rotacional podemos llevarlo a un campo vectorial que es mucho más sencillo, donde vemos que tenemos solamente 0i menos 0j más 2k, el cual ese campo vectorial es mucho más sencillo de trabajar. Bien, ahora vamos con el vector normal para obtener el vector normal unitario. Bien, vamos con la definición de un vector normal para recordar. Tenemos un vector normal, es un vector que se le conoce por ser perpendicular a un plano y se emplea para construir la fijación general del plano. Bien, entonces en este problema, si queremos obtener el vector normal, este se puede conseguir conociendo la orientación de la superficie que nos plantea el problema. Y como podemos recordar al principio de la presentación,
el problema nos dice que la orientación es antihoraria, o sea, está en contra de las manecillas del reloj, por lo que sabiendo las reglas de la mano derecha, esto nos quiere indicar, o sea, sabemos que está en sentido antihorario, en ese sentido, esto nos indica que el vector normal de esa superficie será saliente, o sea que irá hacia arriba. Y sabiendo esto, podemos obtener un vector normal unitario. Recordemos que un vector normal unitario es aquel vector que es perpendicular al plano de la superficie, pero que su magnitud será igual a 1. Tenemos esta superficie, que es el plano XY, y un vector, necesitamos un vector normal unitario que sea perpendicular a ese plano. Sabemos que ese vector podría ser o es 0,0 igual a 1, un vector muy sencillo, que cumple con todas las características para ser un vector normal unitario al planos X, Y. Y si lo llevamos en esta notación, tenemos que el vector normal unitario será igual a 0i más 0j más 1k. Ahora debemos obtener el diferencial de superficie. Para obtener el diferencial de superficie, sabemos que el diferencial de superficie será igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de z respecto de x al cuadrado más la derivada parcial respecto de y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Bien, como sabemos que z es igual a 0, entonces tenemos que la derivada parcial de z respecto de x también será igual a 0 y la derivada parcial de z respecto de y será igual a 0. Si sustituimos estos valores en la fórmula, obtenemos que el diferencial de superficie será igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Esto nos quiere dejar dicho que 0 más 0 más 1, la raíz cuadrada de 1 por el diferencial de área. Esto nos quiere dejar dicho que el diferencial de superficie será igual al diferencial de área. Entonces, luego necesitamos obtener el producto punto del rotacional por el vector normal unitario. Bien, los factores que obtuvimos de rotacional fue que este es igual a 0, el vector 0,0,2 punto, o sea, por producto punto, el vector normal unitario que obtuvimos anteriormente, que es igual a 0,0,1. Haciendo el producto punto, sabemos que este por este, 0 por 0, 0, más segundo 0 por 0, 0. Y aquí 2 por 1, 2. Entonces, luego de esto, simplemente obtenemos que el rotacional del campo por el vector normal unitario es igual a 2. Entonces, ya conociendo esto, tenemos todas las componentes para proceder a sustituir en la fórmula. Sustituyendo en esta fórmula, como hemos dicho anteriormente, ya tenemos el rotacional F, tenemos el vector normal unitario, hicimos el producto punto y también tenemos a qué equivale el diferencial de superficie. Bien, entonces sustituyendo tenemos que la integral cerrada de F, el diferencial de línea,
será igual a la integral doble de 2, que fue su resultado, de rotacional f por el vector normal unitario y el diferencial de superficie, que es igual al diferencial de área. Bien, entonces, si queremos realizar esa integral, lo primero que debemos hacer es sacar la constante 2 y simplemente debemos resolver la integral doble del diferencial de área. Pero ¿qué pasa? Recordamos la propiedad de integrales dobles, que si tenemos la integral doble del diferencial de área, esto será igual a la integral de el área. Y como sabemos que el área es una elipse, y sabemos que la fórmula para encontrar el área de una elipse es igual a A por B por pi, lo que necesitamos obtener es quién es A y quién es B. Entonces, sabemos que si tenemos que nuestra elipse, que no vieron, fue 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. De ahí procedo a dividir todo entre 4 y obtengo que x al cuadrado será mi resultado más y al cuadrado sobre 4, pero yo puedo expresar 4 como 2 a la 2, y aquí 4 entre 4 es igual a 1. También aquí puedo decir que eso es igual a 1 al cuadrado, ya que no me altera, ¿verdad? Entonces, sabiendo la fórmula de la ecuación de la elipse, vemos que eso es igual a A cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y eso es igual a 1. Entonces, sabiendo eso, ya yo sé quién es A y quién es B. Tengo que A es igual a 1 y que B es igual a 2. Simplemente procedo a sustituir. Entonces, tengo que el área de mi elipse será igual a 1 por 2 por pi. Eso será igual, al área de mi elipse será igual a 2pi. Simplemente procedo a sustituir y tengo que la integral de línea será igual a 2 por 2pi y mi resultado final será igual a 4pi. Bien, ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. Para este segundo ejercicio nos dan el campo vectorial f es igual a y más xzj más x cuadrado k. Y nos dan, para la curva, nos dice, la frontera del triángulo cortado del plano x más y más z es igual a 1 por el primer octante, en el sentido contrario al de las manecillas del reloj visto desde arriba. Bien, como habíamos explicado en el ejercicio anterior, lo primero que debemos realizar es la gráfica. Para eso vamos a utilizar software matemático GeoGebra. Entonces, abrimos Google, escribimos en Google GeoGebra en 3 dimensiones y ponemos el plano. El plano nos dice que es x más y más z igual a 1. Bien, entonces aquí podemos observar el plano con el que vamos a trabajar.
Entonces, volvemos a la presentación. Bien, ahora teniendo la gráfica que hemos graficado en el software matemático GeoGebra, vamos a analizarla. Nos dice que el contorno será igual a la frontera del triángulo cortado del plano X más Y más Z igual a 1. Este es nuestro plano X más Y más Z igual a 1. Bien, que corta la gráfica por el primer octante. Hemos llamado a esta parte como el primer octante. Sabemos que tenemos un octante, otro octante, otro octante, así sucesivamente. Este está en sentido antihorario visto desde arriba. Aquí podemos observar que hemos puesto la gráfica en sentido antihorario. Entonces, bien, el triángulo que se nos forma junto con las fronteras del primer octante es con este contorno que nosotros comenzaremos a trabajar. Y teniendo esto, ya tenemos los datos necesarios, tenemos el campo vectorial y tenemos el contorno de la curva para trabajar el teorema. Bien, entonces sabemos que por teorema de Stokes establece que la integral cerrada del campo vectorial por el diferencial de línea, nuestra integral de línea, será igual a la integral doble de rotacional del campo vectorial por el vector normal unitario por el diferencial de superficie. Correcto. Entonces, conociendo esto, como hemos visto en el ejercicio anterior, lo primero que debemos obtener es el rotacional. Entonces, para obtener el rotacional, vamos a obtener el determinante del vector unitario del campo vectorial, que en este caso sería I, J y K, luego las derivadas parciales respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, y por último las componentes, que las componentes serían la primera componente Y, la segunda XZ y la tercera componente X al cuadrado. Y sabemos que ya construyendo nuestra matriz, lo que necesitamos es obtener el determinante. Para eso vamos a utilizar con los cofactores. Bien, en I sencillamente eliminamos la fila y esta columna y obtenemos este cofactor. En J eliminamos esta fila con esta columna y obtenemos este cofactor, y para acá eliminamos esta fila con esta columna y obtenemos este cofactor. Bien, aquí está el resultado de los cofactores que hemos obtenido. Tenemos I, que es igual a este cofactor, menos J con su cofactor, más K con su cofactor. Bien, entonces ahora obtenemos este resultado. Hemos obtenido este resultado simplemente obteniendo la derivada parcial de X al cuadrado respecto de Y, en esta multiplicación, menos la derivada parcial de XZ con respecto de Z. Ahora vamos con J, menos J, que será igual a la derivada parcial de X al cuadrado con respecto de X, en cruz, menos la derivada parcial de Y con respecto de Z. Bien, continuando con K, decimos que la derivada parcial de XZ con respecto de X menos la derivada parcial de Y con respecto de Y. Ahora sencillamente debemos obtener las derivadas parciales de estos resultados antes obtenidos. Aquí decimos, la derivada parcial de X al cuadrado con respecto de Y, sabemos que la derivada de una constante es igual a 0, menos la derivada parcial de XZ con respecto de Z. Aquí tenemos la derivada de una constante por una variable. Y eso será igual a la derivada, será igual a la constante, en este caso X.
menos, ahora trabajaremos con j, la derivada parcial de x cuadrado con respecto de x. Aquí tenemos la derivada de una potencia. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el exponente por la variable, restarle 1 al exponente y derivar la variable, que en este caso es la unidad. Por ende, obtenemos como resultado 2x menos la derivada parcial de y con respecto de z. Eso será igual a 0. Más, acá tenemos k, la derivada parcial de x, z con respecto de x, es la derivada parcial de una constante por una variable, que será igual a la constante, menos la derivada parcial de la función identidad. La derivada parcial de y con respecto de y es igual a 1. Resolviendo esa aritmética, obtenemos que el rotacional f será igual a menos xy menos 2xj más z menos 1k. Continuando, sabemos que de la ecuación que nos han dado, tenemos que x más y más z es igual a 1, por lo que despejando a z, puedo saber que z será igual a 1 menos x menos y. Entonces, sustituyo el valor de z por su valor en el campo vectorial que tengo, y sustituyendo por su valor he obtenido que el rotacional f será igual a menos xy menos 2xj más 1 menos x menos y menos 1k. Realizando la aritmética aquí, obtengo como resultado que el rotacional del campo vectorial será igual a menos xy menos 2xj más menos x menos y k. Ahora vamos a obtener el vector normal. Bien, nos han dado el plano x, y, z igual a 1. Y este plano tiene una característica en el cual todos sus coeficientes son positivos. Bien, entonces, como todos sus coeficientes son positivos, esto representa el vector normal al plano. O sea que el vector normal a ese plano será igual a 1, 1, 1. Y de esa manera ya obtuvimos el vector normal. Bien, si queremos obtener el vector normal unitario, lo que debemos hacer es, teniendo el vector normal y el módulo de ese vector, la división nos da como resultado el vector normal unitario. Bien, tenemos que el vector normal unitario es igual a 1, 1, 1 y el módulo es igual a la raíz cuadrada de la primera componente, la segunda más la tercera. Realizando esta aritmética obtenemos que el vector normal unitario será igual a 1, 1 dividido entre la raíz cuadrada de 3. Y dividiendo entre sus vectores obtenemos como resultado que mi vector normal unitario será igual a 1 raíz sobre la raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3. Bien, y así lo expresamos en esta notación. Y este es nuestro vector normal unitario. Ahora pasamos a obtener nuestro diferencial de superficie. Sabemos que para obtener el diferencial de superficie, este será igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de z respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto de y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Bien, como habíamos despejado anteriormente, tenemos que z será igual a 1 menos x menos y. Bien, si intentamos obtener la derivada parcial de
esta función con respecto de x, obtenemos como resultado que esta será igual a negativo 1. Y la derivada parcial de z con respecto de y será igual a negativo 1 también. Claro está. ¿Por qué? Porque esto vendría siendo una constante. Esta parte aquí sería otra constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Y la derivada parcial de la función identidad es igual a 1. Bien. Entonces, ahora procedemos a sustituir esto en su valor y obtenemos que el diferencial de superficie será igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 2 menos 1 al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Bien, realizando esta aritmética sabemos que negativo 1 al cuadrado es 1, negativo 1 al cuadrado es 1 más 1. Procedemos a sumar y obtenemos que el diferencial de superficie será igual a la raíz de 3 por el diferencial de área. Bien, ahora vamos a hacer una proyección de superficie para obtener nuestra región de integración. Este es nuestro plano, el plano que hemos obtenido, y nosotros queremos realizar una proyección en el plano XY. Bien. Si tenemos la intersección del plano X más Y más Z igual a 1 con el plano XY, entonces, como es una proyección con este plano, obtendremos como resultado que Z será igual a 0. Bien, entonces lo que haremos es proceder a sustituir Z en la ecuación. Si sustituimos Z igual a 0 en esta ecuación, obtendremos como resultado x más y igual a 1. Entonces, este plano, proyectándolo aquí, tenemos que esta línea, esta recta representa la recta x más y igual a 1, que corta el eje y y el eje x en 1. Bien, entonces, para nuestro límite de integración, vamos a trabajar con una región verticalmente simple. Esto no quiere decir que para x, nuestro límite será igual a, sabemos que hay una recta aquí, uno de los límites será 0 y otra recta que se proyecta aquí, esta será igual a 1. Y para y, su límite será igual a 0 en esta parte y en y, como trabajamos en región verticalmente simple, será igual a esta recta que despejándola será igual a 1 menos x. Ahora vamos a obtener el producto punto. Vamos a obtener el producto punto del rotacional del campo vectorial por el vector normal unitario. Bien, nuestro rotacional calculado anteriormente es igual a menos x, menos 2x, menos x más y. Punto, nuestro vector normal unitario calculado anteriormente es igual a 1 sobre raíz de 3 en cada una de sus componentes. Bien, sabemos que para realizar el producto punto procedemos a multiplicar y sumar cada una de sus componentes. Entonces, la multiplicación de menos x por 1 sobre raíz de 3 es igual a menos x sobre raíz de 3, más la multiplicación de menos 2x por 1 sobre raíz de 3, esto nos da como resultado menos 2x sobre raíz de 3, más la multiplicación de menos paréntesis x más y, cierro paréntesis, por 1 sobre raíz de 3, obtenemos como resultado este elemento. Bien, entonces ya teniendo el valor del rotacional del campo vectorial
por el vector normal unitario, procedemos a sustituir en nuestro teorema. Bien, ya tenemos el rotacional del campo vectorial, ya tenemos el valor del vector normal unitario y sabemos cuánto es el valor del diferencial de superficie. Entonces, procedemos a sustituir. Bien, de la proyección que hicimos anteriormente, tenemos que en X los límites serán desde 0 a 1 y en Y los límites serán de 0 a 1 menos X. Sustituimos el rotacional del campo por el vector normal unitario, tenemos ese resultado, y el valor del diferencial de superficie, que es raíz de 3 por el diferencial de área, que lo hemos dividido el diferencial de Y por el diferencial de X. Ahora simplemente debemos realizar esta integral. Nosotros sabemos aquí que tenemos 3 fracciones donde cada fracción tiene igual denominador, entonces el resultado será igual a el mismo denominador por las sumas de sus nominadores. Entonces puedo, como aquí tengo raíz de 3, puedo dividir raíz de 3 entre raíz de 3 y me da igual a 1. Lo que indica que simplemente debo realizar esta aritmética. Y realizando esto, tenemos que en X tendremos menos 4X y el resultado de Y será igual a menos Y. Y ahora debemos realizar esta integral. Continuando, tenemos que la integral desde 0 a 1 de menos 4x, como hemos sacado a menos 4x como una constante, pues vamos a integrar el diferencial de y, la integral desde 0 hasta 1 menos x del diferencial de y por el diferencial de x, menos, distribuyendo la integral de 0 a 1, la integral doble de 0 a menos x de y por el diferencial de y respecto de x. Bien, realizando estas integrales, tenemos que la integral del diferencial de y será igual a y, con sus límites de integración, menos la integral de y es igual a y al cuadrado sobre 2 y sus límites de integración. Sustituyendo los límites de integración en la variable, tenemos que 1 menos x menos 0, y en y tenemos que 1 menos x menos 0 sobre 2 a la 2 sobre 2. Sabemos que eso será igual a 0, entonces sencillamente anotamos el valor de 1 menos x al cuadrado sobre 2. Aquí hemos distribuido ese producto notable y este ha sido nuestro resultado. Tenemos ahora la integral de la integral de 0 a 1 de menos 4x por 1 menos x menos 0 por el diferencial de x, menos la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos 2x más x al cuadrado sobre 2 por el diferencial de x. Bien, de esta parte procedemos a multiplicar menos 4x por 1, da menos 4x, y menos 4x por menos x, tenemos positivo x al cuadrado por el diferencial de x, menos, aquí procedemos a distribuir esta integral, la cual será igual a, sacamos como constante el 1 medio y tenemos la integral desde 0 hasta 1 del diferencial de x menos
la integral, sacando el 2 como constante, desde 0 hasta 1 de x por el diferencial de x, más la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Nos damos cuenta que ya las integrales que estamos realizando son sumamente sencillas. Continuando, distribuyendo, tenemos que, sacando el menos 4 como constante, la integral desde 0 hasta 1 de x por su respectivo diferencial, más, sacando el 4 como constante, la integral desde 0 hasta 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Bien, menos, aquí en esta parte ya procedemos a integrar. La integral de diferencial de x es igual a x con sus respectivos factores, menos la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2 con sus respectivos límites de integración, más la integral de x al cuadrado. Sabemos que eso es igual a x a la 3 sobre 3. Bien. Continuando, tenemos como resultado menos 4 x al cuadrado sobre 2 con su límite de integración, más 4 x a la 3 sobre 3 con su límite desde 0 hasta 1, menos, realizando la aritmética del problema anterior, tenemos que eso será igual a 1 medio, paréntesis 1 menos 1 más 1 tercio. Bien, de aquí, realizando esta parte, tenemos que, sustituyendo el 1 en x, tenemos que 1 al cuadrado es 1 sobre 2 y si sustituyo el 0 será igual a 0. Por ende me queda el 1 medio por el negativo 4. Aquí sería lo mismo. Tendríamos 4 por 1 tercio menos, realizando esta aritmética de aquí, tenemos que eso será igual a 1 medio por 1 tercio. Continuando, tenemos que, realizando esta parte de aquí, menos 4 por 1 medio es igual a menos 2, 4 por 1 tercio es igual a 4 tercios, y si multiplicamos 1 medio por 1 tercio será igual a 1 sexto. Realizando esta aritmética de aquí, obtenemos como resultado que nuestra integral de línea será igual a menos 5 sobre 6, y de esta manera hemos encontrado la solución a la integral. Excelente. Podemos comprobar que la integral está buena utilizando un software matemático, Symbolab, muy utilizado para resolver integrales. Lo que hicimos fue procedimos a introducir la integral que necesitamos resolver y el software automáticamente te da el resultado y comprobamos que el resultado es correcto. Excelente. Ahora vamos a trabajar con el tercer ejercicio. Bien, para este tercer ejercicio nos dan el campo vectorial f es igual a y cuadrado más z cuadrado y más x cuadrado más y cuadrado, todo es en paréntesis j, más x cuadrado más y cuadrado k. Y nos dicen que el contorno de la curva es el cuadrado acotado por las rectas x igual a más o menos 1 y y igual a más o menos 1. En el plano XY, este está en contra de las manecillas del reloj visto desde arriba. Como había explicado en los anteriores ejercicios, lo primero que debemos hacer es graficar lo que nos están planteando. Entonces, para eso utilizamos GeoGebra, software GeoGebra, salimos de la presentación, nos vamos a GeoGebra, simplemente escribir GeoGebra 3D en Google
Introducimos los datos. Tenemos x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 1 y y igual a menos 1. Bien, entonces, esos son los datos que nos dan en el problema. Y lo que vemos que se forma un cuadrado en el plano XY. Y ese es el que vamos a trabajar. Ahora volvemos a la presentación. Ahora ya tenemos la gráfica que hemos graficado en GeoGebra. Ahora procederemos a leer el enunciado que nos han planteado del contorno. Nos dice el cuadrado acotado por las rectas x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 1 y y igual a menos 1, que intersectan en el plano XY y van en contra de las manecillas del reloj. Podemos observar que en las intersecciones de esta recta se forma un pequeño cuadrado. Ese cuadrado es el que trabajaremos y nos dice que el sentido es contrario al de las manecillas del reloj. Bien, teniendo este dato, teniendo el campo vectorial y teniendo el contorno, podemos trabajar el teorema de Stokes, que este nos establece o nos dice que teniendo la integral cerrada del campo vectorial por el diferencial de línea es igual a la integral doble del rotacional f por el vector normal unitario por el diferencial de superficie. Como hemos visto en problemas anteriores, lo primero que debemos calcular es el rotacional. Para eso construimos la matriz. Esta matriz estará compuesta por los vectores unitarios del campo vectorial que podemos observar que son I, J, K, su derivada parciales respecto de X, respecto de Y, respecto de Z y las componentes del campo vectorial. Que las componentes serían la primera componente, la componente y al cuadrado más z cuadrado, la segunda componente x al cuadrado más y cuadrado y la tercera componente x cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo que debemos hacer es hallar el determinante y para eso utilizaremos los cofactores. Como pudimos observar en videos anteriores, sencillamente tendremos que el cofactor de y será igual a la derivada parcial a esta expresión, el cofactor de j será igual a esta expresión y el cofactor de k será igual a esta expresión. Bien, haciendo producto cruz en cada cofactor, obtenemos que en y será igual a la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado con respecto de y, haciendo cruz aquí, menos la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado respecto de z, cierro paréntesis, ahora trabajaremos con j, menos j, que será igual, haciendo cruz, la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado respecto de x, y luego la cruz, menos la derivada parcial de y al cuadrado más z cuadrado respecto de z, más, ahora vamos con k será igual a, haciendo la cruz, la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado respecto de x, cruz de nuevo, menos la derivada parcial de y cuadrado más z cuadrado con respecto de y. Bien, ahora lo que debemos hacer es realizar las operaciones indicadas. Esta nos dice que la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado respecto de y, x cuadrado vendría siendo una constante, por lo cual sería 0, y la derivada parcial de y cuadrado con respecto de y es igual a 2y, menos, aquí volvemos acá, como es x cuadrado más y cuadrado con respecto de z, x cuadrado y y cuadrado vendrían siendo constantes, la derivada de una constante es 0, por lo que obtendría eso como resultado. Menos j. Vamos a trabajar con j, la derivada parcial de x cuadrado más y cuadrado con respecto de x,
y cuadrado vendría siendo una constante, por lo que su derivada sería 0, y x al cuadrado, su derivada respecto de x sería 2x, menos y cuadrado más z cuadrado, su derivada parcial respecto de z, sería igual a 2z. Bien, ahora vamos con k, más k, la derivada parcial de x al cuadrado más y cuadrado respecto de x es igual a 2x, menos la derivada parcial de y cuadrado más z cuadrado con respecto de y es igual a 2y. Bien, entonces, como z es igual a 0, porque estamos trabajando en el plano XY, sabemos que z es igual a 0, sustituimos donde quiera que haya z por 0 y obtendríamos como resultado que el rotacional de f es igual a 2y menos 2xj más 2x menos y menos 2yk. Ahora procedemos a trabajar con el vector normal. Tenemos la definición. Sabemos que un vector normal es un vector que se le conoce por ser perpendicular al plano, a un plano, y se emplea para construir la ecuación general del plano. Bien, entonces sabemos que para este cálculo lo que necesitamos es el vector normal unitario. Bien, si tenemos este plano, que es el que hemos construido anteriormente, necesitamos un vector que sea perpendicular al plano, pero por ser un vector normal unitario, esta magnitud debe ser igual a 1, cuya magnitud sea igual a 1. Por ende, sabemos que un vector que nos cumple con esto de manera hablada es el vector 0,0,1. Cumple con todas las características necesarias para ser un vector normal unitario a este plano, ya que es perpendicular a este plano y su magnitud es igual a 1, a esta superficie. Bien, este sería nuestro vector normal unitario al plano XY. Y en otra notación tendríamos que nuestro vector normal unitario sería igual a 0i más 0j más 1k. Excelente. Ahora pasamos a el diferencial de superficie. Bien, sabemos que para cálculo del diferencial de superficie, este será igual a la derivada parcial de z respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de z respecto de y al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Bien, sabemos que como estamos trabajando en el plano XY, nuestra superficie está en el plano XY, z sería igual a 0, por lo que si encuentro la derivada parcial de z respecto de x, tendría igual a 0, y la derivada parcial de z respecto de y sería igual a 0. Sencillamente procedo a sustituir estos valores en la fórmula y obtengo que el diferencial de superficie será igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 por el diferencial de área. Y haciendo estos cálculos aritméticos obtendré que el diferencial de superficie será igual al diferencial de área. Ahora procedo a hacer la proyección de la superficie. La proyección de esta superficie es muy sencilla, ya que estamos trabajando con el plano XY y como ya nos dan todos los datos, sencillamente establezco que en X, trabajando como una región verticalmente simple, en X tendría que mis límites serían desde X menos 1 hasta X positivo X, hasta X igual a 1, y en Y sería desde Y igual a menos 1 hasta Y igual a 1. Y eso sería mis región de integración. Ahora vamos a calcular el producto punto del rotacional del campo vectorial por el vector normal unitario. Bien, tenemos que el rotacional del campo vectorial es 2y, menos 2x, 2x menos 2y, y el
vector normal unitario es 0,0,1. Bien, sabemos que para el cálculo del producto punto, simplemente procedemos a multiplicar y sumar los resultados de cada componente vectorial. 2y por 0, 0. Menos 2x por 0, 0. Más 2x por 1, 2x. Menos 2y por 1, 2y. Bien. Entonces, si sumamos eso, algebraicamente obtenemos que el rotacional del campo vectorial por el vector normal unitario es igual a 2x menos 2y. Bien, ya teniendo el dato final del rotacional por el vector normal unitario y teniendo el valor del diferencial de superficie, procedo a sustituir o a evaluar la integral de línea con el teorema de Stokes. Como ya tengo el rotacional, el vector normal unitario, el diferencial de superficie, procedo a sustituir. Bien, digo, la integral cerrada de f por el diferencial de línea es igual a la integral desde menos 1 hasta 1, los límites de x, la integral doble desde menos 1 hasta 1 con el diferencial de y, de 2x menos 2y, que es el valor de rotacional de f, del producto punto de rotacional de f por el vector normal unitario y el diferencial de superficie, que es igual al diferencial de área, que es lo mismo que el diferencial de y por el diferencial de x. Bien, ahora lo que debo hacer es resolver esta integral. Sabemos que, como tenemos la resta, la integral doble de la resta de dos componentes, lo que hacemos es distribuir los integrandos. Bien, entonces tengo como resultado la integral doble desde menos 1 hasta 1 de 2x por el diferencial de y por el diferencial de x menos la integral doble de 2y por el diferencial de y por el diferencial de x. Bien, continúo resolviendo esto. Sé que como primeramente voy a integrar respecto de y, 2x sería una constante, por lo que pasa afuera. Y en este caso, 2 sería una constante y quedaría y por el diferencial de y por el diferencial de x. Bien, ahora resolviendo esta parte de la integral, tenemos que la integral desde menos 1 hasta 1 del diferencial es igual a y evaluada desde menos 1 hasta 1, donde estos factores se quedan igual. Menos, vamos a trabajar esta integral, la integral desde menos 1 hasta 1 de y por el diferencial de y, eso será igual a y al cuadrado sobre 2, que será evaluada desde menos 1 hasta 1. Bien, continuando, evaluando esta parte, tenemos que 1 menos 1, y evaluando esta parte, obtendríamos que sería igual a 1 medio menos 1 medio. Bien, aquí tendríamos que la integral desde menos 1 hasta 1 sería igual a 2x. Haciendo la aritmética de esta parte, tendríamos como resultado 2 por el diferencial de x, menos la integral desde menos 1 hasta 1, haciendo la aritmética de esta parte, 1 medio menos 1 medio es igual a 0. 0 por 2, 0. Bien. Entonces, continuando, ya la integral que tendríamos aquí sería igual a 0 y la integral de 4x por el diferencial de x pasamos el 4 como constante y tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de x por el diferencial de x, la cual es una integral bastante sencilla. Procedemos a realizar esta integral y tenemos como resultado que es igual a 4, abro paréntesis, que va x al cuadrado sobre 2, que será evaluada desde menos 1 hasta 1. Bien, evaluando este resultado, tengo 1 medio
de parte de 1 menos 1/2 cuando evalúo a menos 1. Sabemos que menos 1 al cuadrado es 1 y el 2 que está en el denominador. Haciendo la resta de esto, 1/2 menos 1/2 es igual a 0, 0 por 4 es 0. Y obtendría como resultado final de la integral es igual a 0. Bien, este resultado lo podemos comprobar mediante la utilización de un software matemático que se llama Symbolab. Simplemente hemos introducido la integral que resolvimos y obtuvimos como resultado 0. O sea que no quiere decir que está correcto y que el resultado es excelente. Bien, y de esta manera concluimos el tema estableciendo que se comprueba que el teorema de Stokes para resolver integrales de línea, transformando esta a integrales de superficie, lo que implica una manera más sencilla y práctica de resolver este tipo de integrales. Tenemos esta parte reflexiva que establece que está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lesiones del fracaso. Esto fue dicho por Bill Gates. Esto nos dice que no importa cuánto éxito tengamos, eso está bien, pero debemos de prestar atención y hacer énfasis en las lesiones del fracaso, pues estas nos dejan una gran enseñanza, la cual podremos aplicar en cada momento de nuestra vida. Los recursos que utilizamos para desarrollar el tema fueron software y bibliografía. Entre los software tenemos Symbolab para la comprobación de los resultados, usamos PowerPoint para la realización de la presentación, usamos CamStudio para la edición del video y usamos GeoGebra para graficar los problemas. En cuanto a la bibliografía, usamos el libro de Thomas George Speed, Cálculo de varias variables, 12ª edición de México. Y muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, denos like en la campanita y suscríbanse. Muchísimas gracias.